Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas. Más en tattersallleasing.cl. Transbank y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack en jornada de día viernes. Saludamos a Paula Comandari, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Paloma Ávila, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas ambas. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Paula Comandari? Vamos a hablar de una cárcel, Santiago 1, pero en realidad vamos a hablar de una pelea política, judicial y administrativa que está mostrando lo difícil que se ha vuelto construir infraestructura penitenciaria en Chile, incluso cuando existe consenso de que es necesario por el nivel de hacinamiento. Paloma, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hablaremos de cannabis medicinal, una industria que ha crecido mucho en el mundo, pero que en Chile ha tenido un proceso de desarrollo ambiguo y tímido. Vamos a entender a qué nos referimos con cannabis medicinal, qué dice la ciencia, cómo trata de avanzar en Chile y qué está pasando con el último artículo transitorio que pretende regular más en Chile. Acaba de ser ingresado el 23 de mayo, así que hay novedades en este mundo. Muy bien. Partamos entonces por Contraloría, la cárcel y todo aquello. Bueno, en apenas un puñado de días, el proyecto para ampliar Santiago 1 recibió 2 golpes seguidos. Primero, un tribunal suspendió las obras de manera provisoria y después la Contraloría rechazó el decreto que permitía modificar el plan regulador para hacerlas posibles. Bueno, el problema tiene un ingrediente especialmente incómodo para el gobierno, porque quien está liderando, lo hemos visto públicamente con mucha fuerza, esta ofensiva en contra no es la oposición, es Mario de Fordes, el edil de Santiago, un alcalde de derecha enfrentado a un gobierno de derecha, tal como en todo caso lo fue en el gobierno pasado con la alcaldesa Iracy Hasler. ¿Se acuerdan que también estaba muy en contra de potenciar esa cárcel en la zona? La historia de hecho partió en el gobierno pasado porque en julio de 2024, recordemos, el Ministerio de Justicia le pidió formalmente al Ministerio de Vivienda que adecuara los instrumentos de planificación territorial para permitir la ampliación de Santiago 1. El argumento era bien sencillo: la región metropolitana tiene un grave problema de sobrepoblación penal y Santiago 1 es uno de los recintos más hacinados del país. Y entran otros factores también, de que efectivamente los presos que están allí no es tan fácil mandarlos a otras cárceles porque sus familias suelen estar acá. Por lo tanto, para el tema de las visitas y para el tema de una eventual reinserción, siempre lo que han dicho los expertos es que es mejor tenerlos cerca, ¿no? 5 meses después, en diciembre de 2024, el MIMBU aprobó esa modificación mediante una resolución exenta. Era un paso clave porque abrió la puerta para modificar el plan regulador y permitir una construcción mucho más grande dentro del complejo penitenciario. Si no es tan fácil cambiar los planes reguladores. Bueno, aquí se supone que había un objetivo loable y entonces se concretó. Pero desde el comienzo hubo una disputa, una especie de disputa conceptual. Para justicia esto es una ampliación de una cárcel existente y en ese punto van a seguir insistiendo. Para la Municipalidad de Santiago esto es una cárcel nueva disfrazada de ampliación. Y esa diferencia no es menor, porque si se trata de una ampliación, el procedimiento es uno y es bastante más expedito. Pero si se trata de una nueva cárcel, las exigencias urbanísticas y legales son distintas y mucho más exigentes. Durante meses el conflicto ha avanzado más bien silenciosamente, les voy a decir, hasta que el municipio decidió judicializarlo. La Municipalidad de Santiago presentó una demanda de nulidad de derecho público y esta semana consiguió un triunfo muy importante. El 17º Juzgado Civil de Santiago acogió esta medida precautoria y suspendió provisionalmente los efectos de la resolución del MIMBU que había abierto la puerta al proyecto. ¿Qué significa eso en la práctica, me preguntarán ustedes? Estaba justo en esa pregunta. Bueno, Paloma, te respondo. Bueno, se paralizan los actos asociados a esa autorización. Léase, licitaciones, contratos, modificaciones al plan regulador y cualquier avance relevante mientras se discute el fondo de este asunto.
Entonces, bueno, ¿qué creerán que pasó en los últimos días? El alcalde Desbordes celebró a viva voz, además, la resolución y dijo algo que resume toda su posición, que aquí estamos frente a una ampliación, no a una ampliación, sino que a una nueva cárcel que se tiene que desarrollar. Eso pasa porque se supone que este terreno tiene distintos roles. Eso te iba a preguntar. Si ese es el argumento de base para decir que es una construcción nueva, más allá que esté adosada o no esté adosada a lo que existe hoy día y por lo tanto voy a construir sobre lo mismo que está y seguir hacia el terreno aledaño. Pero si el terreno aledaño tiene otro rol, entonces esa es la discusión jurídica. Califica como nuevo. Esa es una discusión abierta. Muchos consideran que esto es parte de un mismo terreno, solo que se inscribieron con distintos roles, pero que siguen siendo lo mismo. Porque alguien me decía ayer, ¿será igual que si yo ampliara mi casa y me paso al terreno del vecino? Si el terreno del vecino tiene otro rol, entonces ¿es una ampliación la mía o no es la ampliación? Probablemente, ese es un buen ejemplo. Es una ampliación, pero en dos roles distintos. Pero la casa probablemente va a ser así de extensa. Va a ocupar los dos terrenos. Pero igual queda inscrito como si fueran distintos roles. ¿Me explico? No sé, hay argumento para todo, depende de lo que quieras defender. Claro, depende de dónde se le mire, por supuesto. Y bueno, cuando todavía se está analizando ese revés judicial, esto es lo más potente de todo, el Ministerio de Justicia está hoy en plenas conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado, que es quien los representa, porque van a insistir. Y eso hay que dejarlo claro. No es que aquí, por esta resolución de este primer juzgado, el proyecto queda aquí. No, están armando la arremetida legal porque van a insistir en hacer la ampliación allí. O la nueva cárcel, como quieran llamarle algunos otros. Y en medio de todas esas tratativas llegó este segundo golpe, que es que la Contraloría decidió representar. ¿Qué significa representar? Rechazar la toma de razón del decreto supremo que modificaba el plan regulador para permitir las obras. Un dato relevante, porque la Contraloría, la verdad es que no suele llegar a esta instancia. Lo habitual es que cuando faltan antecedentes, porque la Contraloría dice que aquí faltan antecedentes para entender que esto es una ampliación, bueno, se producen conversaciones entre el organismo y el ministerio respectivo para corregir observaciones. Muchas veces los decretos, lo sabemos bien, se retiran, se ajustan y vuelven a ingresar, ¿no? Aquí esto no ocurrió. Y la Contraloría dijo directamente que no podía aprobar el decreto porque no contaba con los antecedentes suficientes para hacerlo. Y las dudas son precisamente las mismas que están en el centro del conflicto político. ¿Pero eso no quiere decir que no pueda volver a presentarse con nuevos antecedentes? No es que puedan en ese decreto entregar más antecedentes, tienen que hacer un nuevo decreto. Ya. Exactamente. Entonces, las preguntas en cuestión. ¿Estamos hablando de una ampliación o de una nueva construcción? ¿Se desarrolla completamente en el mismo predio o involucra otros terrenos? ¿Por qué se están aumentando los coeficientes de constructibilidad? ¿Existe una justificación urbanística suficiente? Todas esas son las interrogantes de Contraloría. Ahora, el ente fiscalizador no dice que el proyecto sea ilegal. Tampoco dijo que no se pueda hacer. Lo que dijo fue algo distinto. Dice que con los antecedentes enviados por el MIMBU pasado, ¿verdad? Por el MIMBU de Carlos Montes, no está en condiciones de pronunciarse y eso obliga prácticamente a reiniciar buena parte del procedimiento administrativo, como te comentaba. Ya. Por lo tanto, que si emitiera un nuevo decreto con nuevos antecedentes que expliquen mejor, eventualmente, podría revisarlo de nuevo y eventualmente la decisión podría ser otra. Queda abierto, ¿no? Exactamente. Claro. Queda totalmente abierto. Ahora, como dice la Paloma, depende de quién mire las cosas, porque algunos me dicen que este puede ser un proceso más bien engorroso y alguien dice que esto ocurre muy seguido. Bueno, tengo entendido que no siempre de esta manera, pero que podría ser expedita la resolución de un nuevo decreto. Vamos a ver. Ahora, el Ejecutivo, como les decía, sigue defendiendo judicialmente la iniciativa y preparando nuevos antecedentes para volver a tramitar el decreto, porque hay una definición en justicia. Ellos sostienen que la única alternativa de construir es aquí, en Santiago 1. No hay otros lugares, como sí plantea el alcalde Desbordes. Bueno,
reporteando más profundamente de lo que hay ya en la región metropolitana, porque un tercio de la población vive aquí en la región metropolitana, gran parte de los delitos ocurren aquí, por lo tanto necesitamos algo cercano a la capital. El único terreno, Paloma Ramón, relevante que posee gendarmería en la región metropolitana está en Tiltil. Pero ese proyecto arrastra problemas históricos, además de que Tiltil ya es una zona claro, de saturada. sacrificio. Exacto. En Tiltil no hay agua. El paño fue adquirido hace muchos años, pero no cuenta con suficiente agua disponible. Y las pruebas de bombeo han sido negativas. Aguas Andinas no otorgó factibilidad y distintas alternativas exploradas tampoco han resultado viables. O sea, lo que existe hoy en Tiltil muchas veces se alimenta con camiones de aljibe, literal. Entonces lo que dicen algunos es que lo que dice el alcalde Mario Desbordes al final no es una verdad. Porque ese terreno, porque Mario Desbordes nunca nombra el terreno que sí sería como una alternativa a este otro, al de Santiago 1. Pero cuando ya consulto en el gobierno por qué terrenos hay disponibles o cuáles se podrían comprar o dónde se podría trasladar una segunda cárcel, me dicen que este es el terreno disponible pero que no es factible. Entonces, bueno, como les digo, el gobierno tiene contemplado, decidido, insistir hasta el final que Santiago 1 es el lugar. No es una buena noticia para el alcalde que está dando toda esta arremetida judicial. Y para los vecinos. Y para los vecinos, que, bueno, uno nunca quiere una cárcel cerca de sus casas. Claro que sí, nadie. Entonces, frente a ese pensamiento, les digo, justicia no va a ceder, pero esto ya uno entiende que va a generar mucha controversia, mucha polémica, mucha disputa y mucha conversación, que es lo que está faltando por estos días. Parece ser la única salida, llegar a acuerdos, porque nadie va a estar realmente contento con ninguna alternativa. Y lo pongo en cuestión porque parece que no hace falta la conversación. No es lo que más hacemos con mayor talento. Pero es el tiempo el que apremia y ese es un factor en esta discusión muy trascendental. Hablemos ahora de el panorama de la cannabis medicinal, querida Paloma. Bueno, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas en su reporte de uso de drogas ilícitas, la marihuana es la más usada en el mundo, con más de 228 millones de usuarios anuales. Y lo mismo pasa hoy en Chile. Es también la droga ilícita más usada. Y sin embargo, es importante decir que a pesar de lo común que es la marihuana en la vida moderna, los ciudadanos, que muchas veces son además usuarios, saben poco cómo funciona. Eso pasa en general con las drogas, no entendemos cómo operan en el organismo, conocemos poco sobre los efectos secundarios, sabemos poco si una droga genera o no genera adicción y tendemos a meter como sociedad todo en el mismo saco, lo que es parte importante del problema para poder tener políticas efectivas de control de drogas y enfocadas en resolver los problemas, ¿no? Pero la ciencia sí estudia las sustancias y los efectos y por eso vamos a repasar. Vamos a aclarar cuestiones de lenguaje. El término cannabis es el nombre científico y general de la familia de la planta, Cannabis sativa, mientras que marihuana es el término popular que usamos para referirnos a hojas, flores y semillas secas que producen este contenido psicoactivo, ¿no? La cannabis contiene más de 500 compuestos químicos distintos, entre ellos al menos 113 cannabinoides, pero en porcentajes muy menores. Por eso hablamos de que el principal compuesto de la cannabis es el tetrahidrocannabinol, el THC, que en plantas muy fuertes, estudiadas en Estados Unidos, por ejemplo, puede llegar a representar el 20%, pero en Chile, según expertos, las plantas que se mueven en el mercado local están entre un 8 y un 18% de porcentaje de THC. La proporción varía de acuerdo a la familia de la planta, es decir, tiene un componente muy relevante genético, pero también a las condiciones en que es cultivada, y eso es importante de saber porque si bien la cannabis se usa mucho con fines recreativos, y a esa gente poco le importa cuánto es el porcentaje de THC o de CBD, también muchas personas lo hacen por sus beneficios para la salud, y es ese el caso en el que hablamos de cannabis medicinal. Los usos, y esta es la pregunta que tienes tú en la cara, Paula, ¿cuáles son? Pero por supuesto. Múltiples para la medicina, para el insomnio, para los problemas de apetito en pacientes oncológicos, para la ansiedad,
para los dolores neuropáticos en pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, para el dolor crónico en general. Pero fui a la fuente científica, hablé con Nicole Halter Garay, bioquímica, doctora en biotecnología, especialista en cannabis medicinal, para saber qué compuesto se ha estudiado con resultados para qué tipo de patología. Y me comenta que específicamente el THC, que es el componente que funciona, para el apetito y las náuseas en pacientes con cáncer y es efectivo para tratar el dolor crónico. Mientras tanto, el CBD tiene un bajo funcionamiento, un bajo resultado en dolor crónico, pero se indica para ansiedad, se indica para casos de epilepsia. Vi el caso de un niño con fuertes crisis de epilepsia. Los pacientes que tienen epilepsia habitualmente tienen que ver cuánto se puede bajar la medicación para que las personas no estén tan medicadas, pero ahí siempre estás jugando con cuántas crisis se pueden disparar. Bueno, particularmente el CBD tiene un resultado muy bueno en el control de que esas crisis se disparen menos cuando la dosis de medicamento se baja. Ay, qué interesante. Veía en la entrevista a un papá que contaba que la calidad de vida de su hijo había claro, la cantidad de espasmos, la rigidez, bueno, en fin. Funciona también como antipsicótico, que es algo que uno no pensaría, y para las comorbilidades asociadas al dolor crónico, o sea, las que mencionaba al principio. En general, cuando uno tiene dolor crónico, habitualmente tiene depresión, ansiedad, no sé qué, entonces cuando uno consume medicinalmente la cannabis, tienes por un lado el impacto en el dolor y por otro lado el impacto en la ansiedad que produce el dolor. Pero dicho eso, dado las especificaciones que tiene y especificidades, por decirlo de alguna manera, para el uso medicinal entonces no es llegar y cualquiera. Y no es llegar y conseguírselo uno y enchufárselo. Exacto. No. Bueno, eso es todo lo que acabas de decir es lo más importante respecto de lo que viene a continuación. Porque también, como todas las drogas, las que nosotros compramos en las farmacias y están súper autorizadas, todas las drogas tienen efectos secundarios. Las drogas legales y las ilegales. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta? La ciencia ha descrito los típicos ojos rojos, la euforia, la fatiga, la somnolencia, la paranoia. Está contraindicado en pacientes con esquizofrenia porque puede provocar en altas dosis un brote psicótico. La principal contraindicación en tanto para cannabis con alta composición en CBD son pacientes que tienen polifarmacia, o sea, que toman muchos medicamentos y que tienen mucha exigencia en el hígado, porque el CBD genera una carga hepática. Por lo tanto, antes de indicar CBD a un paciente, se le estudia el hígado. Por eso lo que tú dices, Ramón, es tan importante. Hay que saber cómo y cuándo para que el efecto que uno busca, que es lo que uno logra cuando uno se compra una cajita de remedio en la farmacia, uno sabe que el efecto ha sido estudiado, tiene una proporción de esto y una proporción de esto otro, y que puede esperar tales impactos, ¿no? Es lo que se busca también en este mercado. Ahora, lo que me encuentro interesante es eso que dices que puede tener externalidades positivas en distintos frentes. En distintos frentes. Que tal vez no es lo que ocurre con una medicina tradicional, ¿no? Claro. O sea, eso me lo decía la misma científica, me decía, en ese sentido es muy amoroso el compuesto, ¿no? Porque cumple distintos roles en distintos espacios que además son complementarios. Pero también me decía Nicole, nadie muere de sobredosis de marihuana. También está documentado su impacto como efecto secundario en la memoria a corto plazo, pero también me aclara ella, según estudios, al poco rato se recupera esa pérdida de la memoria a corto plazo. Desde 2015 está permitido su uso medicinal bajo receta médica en Chile y eso permite el autocultivo. Adicionalmente, bajo esa misma figura se han creado corporaciones sin fines de lucro que cultivan para esas personas que no pueden hacerla por sí mismos. O sea, hay gente que, no sé, pues si tú tienes Parkinson, no vas a estar preocupado de plantear lo ideal es que puedas comprar el compuesto como uno va a la farmacia. Bueno, en este caso los dispensarios, que es como se llaman estas corporaciones, son las que cultivan por otro sobre la base de una receta médica emitida. Sin embargo, siempre tienes que tener esa receta. Sí. Digamos. Sin embargo, todavía la figura no es clara. No son controlados o fiscalizados, por ejemplo, por el ISP. Y por eso ha sido recibida con inquietud este movimiento de un artículo transitorio ingresado el 23 de mayo de este año para revisar la ley 21.817 y penalizar
también y más el microtráfico de sustancias que sean altamente peligrosas en pocas cantidades. Cuando uno lee el artículo, se sobreentiende que el espíritu busca perseguir, por ejemplo, el fentanilo, que aunque tú tengas dosis muy bajas de fentanilo, realmente te puedes morir por fentanilo, ¿no? Pero la marihuana y el fentanilo, y es aquí donde tenemos los problemas, están en la misma lista 1 de sustancias dañinas. O sea, una sustancia que provoca la muerte y una que no, están en la misma lista 1 de sustancias dañinas aquí en Chile. No así en el mundo. Sí, es que en todo el mundo la historia, ahora te voy a contar la historia del mundo, pero siempre en cada lugar se cuecen sus propias habas. Por eso, este universo en Chile, que es un universo relevante, o sea, se cree que hay más de 100.000 personas que usan marihuana medicinal, cannabis medicinal para ser precisa, está muy preocupado porque dependiendo de la interpretación que haga un juez o un carabinero de esta ley que se emita a propósito de este artículo transitorio que tiene 6 meses para ser discutido, se podría castigar con igual severidad a alguien que tiene una dosis de cannabis o una dosis de fentanilo. Claro, porque no hay la distinción. Y eso puede ser muy grave, no solo para el hacinamiento en las cárceles que recién comentábamos, sino también para miles de personas que usan este tratamiento. Me dice un dueño de dispensario que prefiere, de hecho, no identificarse para este reporte, que prefiere no identificarse porque la incertidumbre que genera la reapertura de este artículo, o sea, ha sembrado todos los miedos de... Me imagino, porque fue muy difícil además instaurarlo como tratamiento medicinal, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, y esto es súper interesante, hablé con Rodrigo Buceta, es uno de los dueños de Ma Botanics, que ya desde 2019 tiene en Chile una empresa que tiene autorización legal para producir cannabis medicinal. Está instalada en Talca, pero le ha tocado también navegar como pionero en estas aguas confusas, ¿no? Al inicio solo podía hacer investigación, luego solo podía hacer este gran cultivo, pero tenía la autorización exclusiva para exportar. El contenido de su exportación, que era este aceite de cannabis, se exportaba a Uruguay y Estados Unidos porque tenía muy buena calidad, pero no se vendía acá en Chile. Luego se le autorizó para vender a las corporaciones, a estos dispensarios. Pero al igual que los administradores de estas corporaciones, dice que aún no hay reglas claras. O sea, él quiere que lo fiscalice el ISP, que esté permanentemente en contacto con el SAC, con Carabineros, porque quiere que su operación esté totalmente transparente. Y el problema es que hemos ido de muy poco y un poco hacia adelante y hacia atrás. Mientras en el mundo, lo que tú preguntabas, Paula, esta es una industria que crece y avanza fuertísimo en países como Alemania o Estados Unidos y permite, dice Rodrigo, no solo producir una materia prima, sino sofisticar productos y desarrollar derivados de alto valor. O sea, la vieja historia chilena de querer exportar productos con valor agregado, ¿no? Que en este caso involucran a la industria farmacéutica. Se realizan ferias gigantes como la de Las Vegas en MG Business Conference, o la de Suiza, o la que viene la próxima semana en Alemania, que se llama Mary Jane Berlin, donde participan ejecutivos de farmacéuticas, empresarios, productores. Rodrigo destaca la oportunidad que tiene nuestro país porque tiene condiciones climáticas muy, muy buenas para producir legalmente cannabis de alta calidad y convertirse en un actor relevante en el mundo de la cannabis medicinal. En un desarrollo, pero es un desarrollo que todavía se tiene que consolidar, establecer y tener las posibilidades y los marcos claros para avanzar. Y es que solo en Estados Unidos, de acuerdo a Fortune Business Insights, en 2025, este mercado solo en Estados Unidos generó 86 billones en ese país de producción, ¿no? Y todas las leyes estatales en Estados Unidos sobre cáñamo medicinal lo reconocen como una forma de terapia válida, está incorporada para afecciones como las que ya mencioné. En busca de enfrentar, desincentivar además el mercado negro, porque esta es otra discusión que no la quise meter en este reporte. Pero que está presente, por Pero supuesto. que está presente y que desde Ricardo Lago se plantea como una posibilidad concreta de tratar de bajar los índices de mercado negro, ¿no? Transparentar. Los pacientes, los dispensarios, los investigadores y los empresarios están atentos a qué va a pasar con este artículo, cómo se termine de discutir y qué va a terminar de plasmar, porque ellos lo que quieren son reglas claras del juego, justamente para poder jugar.
Mira, tanto que se discute sobre esto y tan poco que sabemos, ¿ah? Técnicamente para alimentar una discusión que sea más rica desde la argumentación, con datos y con conocimientos. Muy interesante. Súper interesante. Ya, aquí hay que estar atentos en esta jornada, querida Paula. Súper interesante, además, perdón, el último punto, cuando ¿Ya? la medicina tradicional no logra generar esos efectos, por ejemplo, en los enfermos con cáncer. Por ejemplo, Totalmente. Po. por ejemplo. No, y porque una droga, o sea, todas las drogas son antes de ser estudiadas ilegales. Y Exactamente. todas las drogas producen efectos secundarios. Es importante mirar las cosas Sí. en su mérito. Y también el lobby que se hace como para que no entren nuevos Exacto, productos. Paula. Tampoco me metí ahí porque no tenía tiempo, Pero pero sí. cuando quieran les hago otro rato. Parte de. Oye, yo voy a estar muy atento a toda esta discusión que se generó del cambio al secreto bancario a propósito de la investigación que se está haciendo por el involucramiento de un ejecutivo con el Tren de Aragua, un ejecutivo del Banco Santander. Porque hay un empate en el Senado hasta ahora A 23. a 23 respecto de si abrir el secreto bancario o no. El ministro Quiró está defendiendo a rajatabla el hecho de que sea un permiso entregado por el Poder Judicial, pero vamos a ver cómo termina esto. El martes se renueva esta discusión, pero lo que me comentan es que ya hay muchas negociaciones subterráneas y este fin de semana, ¿para qué decir? Muy bien, interesante aquel tema, a ver cómo termina resolviéndose. ¿Paloma? Yo tengo dos atentos. Uno es el cardenal Chomalí se reúne con trabajadores para hablar de inteligencia artificial luego de la encíclica del Papa. Esta es una discusión que siempre queda un poco como para el postre y para la sorpresa, pero que está formando nuestra vida de una manera muy estructural y creo que este tipo de encuentros tienen que empezar a ocurrir cada vez con más urgencia. Y lo segundo es que comienza la reforestación del Parque Met luego del incendio de 2020, así que una buena noticia para un viernes, que es todo lo que necesitamos. Un viernes que espero lo disfruten muy bien y también su extensión en el fin de semana ambas. Que estén muy bien, ¿ah? Que les vaya bien. Chao, muy buenos días.